vamos a hablar de uno de los temas del día, o el tema del día. Está con nosotros Eduardo Donza, es sociólogo, investigador del Observatorio Social de Deuda Social de la UCA, perdón, y ahora sí lo dije bien. Eduardo, gracias por este ratito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto hablar con ustedes. A ver, Eduardo, el dato del día es una caída en la estadística de la pobreza, y resalto en la estadística, en el segundo semestre del 2025 cerró el año en 28,2%, el dato más bajo en 7 años. Dicho así, obviamente que es una noticia que nos genera esperanza, pero queremos que nos ayudes a entenderla, porque obviamente mucha gente que nos está escuchando dirá, pero ¿dónde está la caída de la pobreza? ¿No podés explicar? Sí, eh, hiciste muy bien en marcar el tema de la estadística, porque Sí. lo que hay que tener en cuenta es que lo que uno dice que sube o baja o se mantiene igual son indicadores. Indicadores de un concepto complejo como es la pobreza. Claro. Este es el más tradicional utilizado en América Latina, que es pobreza por ingresos, que es comparar lo que declaran que ganan las personas y después se suma y se calcula el ingreso del hogar y se lo compara con una canasta normativa, ¿sí?, que se llama canasta básica total, que se calcula específicamente para cada hogar que uno está analizando en la base de la encuesta, y si queda por abajo, ¿sí?, de ese nivel de corte, está en situación de pobreza, el hogar y todas las personas. Ahora bien, esta percepción, que es más que una percepción de que las bajas que indica este indicador no son tan fuertes, en primera instancia es eso, que es un indicador que mide eso. La realidad es mucho más compleja. Alguien puede decir, sí. desde que salgo del subte hasta que llego a la noche a mi casa, veo 5 o 6 personas en esas 6 cuadras y no disminuyeron. Entonces eso puede ser un indicador de pobreza también, ¿sí? Pero, digamos, lo más aceptado en el ámbito académico, en el ámbito de estadística pública, es eso. Ahora bien, lo estamos siempre comparando con valores extremadamente elevados. Claro. Hemos tenido un 52% en los primeros meses del 2024, después de la devaluación del 120%, que aumentaron muy, el índice de precio al consumidor aumentó mucho, y después fueron dos factores, en primera instancia, después van a aparecer más, pero dos factores, que es la baja sistemática del nivel de inflación o de índice de precio al consumidor, ahora Sí. cercano al 3%, y que después los ingresos fueron recuperándose un poco, ¿sí? Esas son las dos cuestiones. Además hay un tema que es como una canasta que está envejecida, ¿sí? Es decir, cuando yo dije la canasta esa normativa en función de los gastos de los hogares, esto se determina a través de una encuesta que no es sistemática y que se llama encuesta de gastos de los hogares. Y estamos ahora con una canasta que se determinó según la encuesta del 2004 y 2005. Claro, muy es una vieja. canasta donde tiene poco peso lo que son los servicios, los impuestos. Recordemos que en ese tiempo la electricidad, el gas y el agua estaban subvencionadas fuertemente por el gobierno de ese momento. Los que pagan el colegio para los chicos, la cuota del colegio estaba controlada y tenía que pedir autorización el colegio para aumentarla. Y eso, Eduardo, las prepagas lo mismo. ¿Quién lo debería, por qué no se actualiza eso? ¿Es una decisión del gobierno? Que entiendo que hace poco se discutió en el gobierno eso. Bueno, se discutió eso, se tendría que actualizar, es un cambio metodológico importante que tendría que hacer el INDEC, que lo está retrasando mucho, porque hay otra encuesta que se hizo en los años 2017 y 2018, estaría un poco más actualizada, pero con los cambios actuales, después de 7 años, también estaría desactualizada. Entonces, esas son cuestiones técnicas, metodológicas, que harían que esa canasta, estos valores de pobreza que estamos hablando ahora del 28%, aumentarían más o menos un 5%. Bueno. Ahora bien, mucho. con respecto a la percepción de la pobreza, lo que hay que tener muy en cuenta es que estamos desde hace más de 3 décadas en una pobreza que es estructural, ¿no? Para
no es para disculpar a nadie de las coyunturas, No, sino es para tomar describir, una está bien. verdadera, y claro, y además una verdadera dimensión del problema. Claro. Nunca bajó del 25%, ¿sí? Ni en los mejores años de la expansión del consumo en el 2008, 2009, 2010, de la época kirchnerista, ¿no? Es decir, nunca se pudo bajar el modelo exitoso, que de expansión muy grande del Producto Bruto, generación de puestos de trabajo de calidad, nunca pudieron bajar la pobreza de 1 de cada 4 argentinos. Esto es lo que nos tiene que llevar a pensar que el problema es muy serio, ¿sí? Claro. Entonces, después con respecto a las percepciones, nosotros lo que generamos también en la encuesta de la UCA son otros indicadores. Uno que denominamos estrés económico, ¿sí? Es sencillamente preguntarle a las personas si ellos viven en un hogar donde pueden mantener el mismo nivel de gastos al que estaban acostumbrados recientemente, ¿sí? Ven que esto no es ya vivir en situación de pobreza o por abajo, esto es un indicador subjetivo. Sí. En el 2024, el 50% de la población nos dijo, 2024, que era un año difícil, 50% de la población nos dijo que no tenía los ingresos necesarios para solventar los gastos en que estaba acostumbrado. ¿Y ahora? ¿No? Y las personas, y ahora el 46% en el año 2020. Ajá, bueno, es bueno eso. Disminuyó también, pero estamos casi más de 4 de cada 10, que es esa percepción que siente o sentimos a veces, que terminamos de pagar todos los gastos fijos y después nos queda poco para los gastos corrientes del recorrido del mes. Miguel. Perdón, Eduardo, Miguel Wiñaski, pero es encantado, Miguel. Igualmente, es muy interesante esto de estrés económico, porque incluso el que llega con estrés. ¿Y qué porcentaje llega efectivamente a pagar todo, pero con una por momentos una desesperación, porque hay que juntarla de donde venga, y bueno, y eso también afecta a millones, ¿no? No sé cómo lo ven. Claro, sí, estamos pensando que es más de la mitad, casi la mitad de la población, ¿no? Sí que mejoró entre un año y otro, pero igual es 46%, ¿no? Y además con esfuerzos mucho más grandes, porque eso me refería, hay diferentes situaciones, claro, hay diferentes situaciones con respecto al mercado de trabajo. Es decir, hay personas que no tuvieron una recuperación suficiente de la capacidad de compra y tienen que tener otro trabajo más o hacer una changa a través de una aplicación cuando vuelve del trabajo, si tiene un auto transportando personas o si tiene una bicicleta, una moto repartiendo algo, ¿no? Eduardo, perdóname, ¿notan mucho hay una disparidad evidente a lo largo del país por el conurbano bonaerense, no sé, la Patagonia? ¿Se nota mucha disparidad o no? Sí, es la misma disparidad que se tiene generalmente en los indicadores, ¿no? Cuando uno ve pobreza directamente, también en estos indicadores subjetivos, los aglomerados que están más golpeados son Concordia, Resistencia, La Rioja, ¿no? Y después los mejores posicionados son Cava y algunas ciudades de la Patagonia Argentina, ¿no? Es decir, ese es otro problema, como nuestro país es muy heterogéneo y tiene realidades productivas totalmente diferentes. Claro. Lo que hay que tener muy en cuenta, ahora que digo lo productivo, que para que mejore la situación, no solo en estos indicadores de pobreza por ingresos, sino en el general de la calidad de vida de la población, tiene que mejorar la situación del mercado de trabajo, pero para que eso, que en la actualidad se está empeorando, pero para que eso ocurra, para que mejore, tiene que mejorar indefectiblemente la estructura productiva. No hay ninguna ley, ni modificación, ni flexibilidades que en sí sola va a generar un impulso, sino que hay que hacer un gran acuerdo nacional, tener políticas de Estado que sean consensuadas con los actores de la producción y del trabajo y que estén desarrollándose teniendo también en cuenta las economías regionales, ¿no? Si no logramos... Sí.
Si no logramos esos consensos y tener una planificación de país, que es la gran falla en Argentina, no vamos a estar siempre en esta misma situación. Estamos con Eduardo Donza, sociólogo a cargo o referente ahora del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Gracias, Eduardo, buenas noches. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego.